Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos al tiempo de la comunidad contigo. Continuamos con la serie de estudios acerca del servicio, pero antes de comenzar vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos una vez más abrir tu palabra y podemos meditar en ella. Te damos gracias, Padre, porque podemos pasar este tiempo y te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos bendigas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué es el servicio? Esa es la pregunta con la que comencé hace un poco más de una semana, pero no pude hacerlo el miércoles porque estaba un poco resfriado. Y bueno, ahora nuestro hermano Juan está en Colombia y por eso estoy tomando el tiempo. Pero, ¿qué es el servicio? Es posible que lo primero que viene a nuestra mente es servir en la iglesia, acomodando sillas, repartiendo boletines, como maestro para los niños, haciendo limpieza en el baño, en la cocina, en diferentes lugares. Vimos la semana pasada que Dios dispuso que el hombre sirva en la creación. Lo puso como administrador. Tenía autoridad para ejercer dominio sobre ella. Debía servir en sujeción a Dios, administrando la creación. Pero con la caída todo cambió de rumbo y se desordenó. Aún así, Dios prometió un Salvador que llevaría todo al orden que el Señor había establecido desde el principio. Y el Señor obró y obra en la vida de las personas y en nuestras vidas para que le sirvamos. Y como vimos la semana pasada, todo comienza por reconocer quién es Dios para nosotros. El servicio comienza con el reconocimiento de quién es Dios para nosotros, de ver a Dios como nuestra autoridad y ver el lugar que Él ocupa en nuestras vidas. Podemos tener a Dios en un lugar de preeminencia, o tal vez podemos ponernos a nosotros en ese lugar de preeminencia. Y desde la caída, la humanidad, que es egoísta, busca ser el centro de todo y no considera a Dios, o lo considera para poder sacar beneficio propio. Entonces, la idea de servir a alguien más es una idea anticuada y fuera de lugar. Pero cuando consideramos a Dios en nuestras vidas y es el centro de ellas, todo cambia. Tenemos la convicción de servir a Dios. Y el verdadero servicio, vamos a ver ahora, que tiene que ver con la obediencia al Señor. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3, 9 y 10, y lo que estamos haciendo en estos estudios es ver Éxodo y ver Hechos, ¿no? Entonces en Éxodo 3, los versículos 9 y 10, dice así: ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Pero ahora ve, pues yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. En Éxodo podemos ver primero la obediencia de Moisés. El Señor le dijo a Moisés: ve. Había un mandato del Señor. Dios le dio una orden a Moisés. Pese a eso, hubo duda en Moisés. Él miraba las cosas con sus propias fuerzas. Y es lógico que le salten algunas dudas, porque como dice el capítulo 7, versículo 7, Moisés tenía 80 años y su hermano Aarón tenía 83. Eran un par de viejitos con la misión de liberar a todo un pueblo que estaba en esclavitud bajo el imperio más poderoso de su época. ¿Qué podían hacer esos dos viejitos? En los capítulos 3 y 4 de Éxodo vemos a Moisés argumentando una y otra vez para evitar la labor. Al final Dios le mostró que él
obraría y estaría siempre con Moisés. Ahora, fue difícil obedecer, pensando en todo lo que podía pasar. Pero cuando Moisés entendió que el Señor estaría con él y que sería él quien haría las cosas, obedeció. Aún en su obediencia, él mantuvo algunas dudas. En el 6:12 de Éxodo dice: si los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo falto de elocuencia? Pero al final el Señor obraría en la vida de Moisés y también en la vida de Aarón. Y como dice el versículo 7:6, Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, así lo hicieron. Ahora, ¿qué de la obediencia de los israelitas? ¿Qué hicieron en Egipto? Dice que escucharon lo que Dios quería hacer, vieron las grandes maravillas. Pero cuando vinieron los problemas, ya no quisieron escuchar a Moisés, porque estaban enfocados en los problemas que se les había presentado. Y vinieron las plagas, y los israelitas pudieron ver el poder de Dios. A través de las plagas pudieron entender quién era su benefactor. Y en la 10ª plaga tenían que obedecer a Dios. Ahora, ¿por qué obedecieron los israelitas? Porque vieron que Dios cumplía lo que decía. Y en este caso, en la 10ª plaga, tenían que hacer caso, porque de lo contrario, sus primogénitos morirían. Obedecieron a Dios. Pero era una obediencia motivada por su propia conveniencia. Si obedecían, les iría bien. Si no obedecían, les iría mal. No era una obediencia reconociendo a Dios como su Señor. Era una obediencia basada en el temor. Ahora, es triste ver a los israelitas a través de la historia del Éxodo, porque siempre que obedecieron, lo hicieron por su propia conveniencia. No reconocían esa autoridad de Dios, no reconocían a Dios como el Dios de sus vidas. Siempre miraban para atrás, anhelando lo que habían dejado en Egipto. En consecuencia, solo obedecían cuando les convenía. En vez de servir a Dios, ellos se servían de Dios. Dios los sacó de Egipto para que les sirvieran. Pero ellos nunca entendieron eso. Siempre se estaban quejando. Decían: tenemos hambre, danos de comer. Tenemos sed, danos de beber. Estamos aburridos, cámbianos de comida. Allá estábamos mejor. Por lo menos teníamos tumbas donde ser enterrados. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento, a Hechos 2. ¿Qué es lo que encontramos? Hechos 2, 42 al 47. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles, y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y las repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Los que habían escuchado el mensaje del Evangelio, dice el versículo 2:41, reconocieron a Dios, entendieron que Jesús era el Mesías, el Salvador, y lo recibieron como Señor y Salvador. Creyeron en su nombre, lo invocaron y entonces alcanzaron salvación. Recibieron libertad de la esclavitud del pecado, esa esclavitud en la que habían estado, y fueron sacados de ese lugar. ¿Para qué?
para servir a Dios. Y su servicio a Dios se vio sobre todo en la obediencia que tenían para con Dios. El Señor dejó a sus discípulos la instrucción de hacer discípulos de todas las naciones predicando el Evangelio, identificándolos con Cristo y con la Iglesia y enseñándoles todo lo que Jesús había enseñado a sus discípulos. Y la promesa, como en el Éxodo, fue: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo seré quien obre, quien les dé el poder, quien los cuide, quien cumpla su propósito en ustedes. Yo los estoy sacando de la esclavitud con mano poderosa. Todos conocerán mi nombre al ver que ustedes son mi pueblo. Eso era en el Éxodo y eso también es en Hechos. Y entonces en Hechos el Evangelio fue predicado. Las personas recibieron la palabra del Señor. Se hicieron discípulos de Jesús. Fueron identificados con Jesús y con su iglesia. Y entonces perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Es decir, enseñados en lo que el Señor Jesús les había enseñado a sus discípulos. Pero también vivían como una verdadera familia, sirviéndose unos a otros. Había una amistad profunda basada en el Señor. Tenían presente en todo momento el sacrificio de Jesús en la cruz, partiendo el pan y recordándolo en la cena del Señor. Y pasaban tiempo de oración constante juntos. Eso llevó a las personas en Jerusalén a temer, porque veían lo que estaba sucediendo. Y era algo verdaderamente sobrenatural. Dice que se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Pero también llevó a que las personas miraran a los hermanos de una buena forma, porque recibían el aprecio de todo el pueblo. Y era el Señor que día a día traía nuevas personas a salvación. En la iglesia de Hechos podemos ver el servicio en acción. Podemos ver de forma práctica lo que significa servir al Señor. Era una iglesia que hacía todo en obediencia a Dios. Le obedecían porque entendían, porque reconocían quién era Dios. Pero más importante aún, reconocían quién era Dios en sus vidas. Entonces, no era una obediencia por conveniencia, sino era una obediencia porque habían entendido quién era Dios. Entonces entendían que el servicio involucra, primero, reconocer quién es Dios. Segundo, obedecer a Dios. Y por último, tercero, utilizar todo lo que el Señor nos ha provisto para servirle. Y de ese último punto estaremos hablando la próxima semana. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos ver cuán importante es servirte, pero servirte entendiendo quién eres y servirte obedeciendo lo que tú nos dices que tenemos que hacer, obedeciendo tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir de una forma agradable a ti, Señor. Que realmente nuestra vida refleje que tú eres nuestro Señor y así las personas puedan ver tu imagen en nosotros y entonces, Señor, puedan buscarte. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.